Revisar el tema de las fuentes del derecho económico. Y bueno, fuentes pues son los principios tanto materiales como formales que disciplinan la actividad económica del Estado. Esta actividad económica, ya sea en su faceta de dirección o rectoría económica, o bien en su ámbito de intervención participativa o sustitutiva en el sistema económico. Las fuentes del derecho económico pues son los principios básicos del sistema económico, que garantizados por la Constitución y controlados por expresiones normativas diversas, disciplinan a los agentes productivos a fin de que su comportamiento se ajuste a las metas pues que el Estado se fije democráticamente como necesarias, como convenientes. Los principios del derecho económico pues son de suyo inherentes al modelo o sistema económico de que se trate, es decir, los sistemas de proposiciones, reglas o principios que informan el contenido concreto del orden jurídico económico. El principio de la propiedad privada sobre los medios de producción, pese a las limitaciones pues, que puedan darse a nivel de mercado, es una fuente primaria de la economía mixta o que es lo mismo Estado social de derecho. Por otro lado, el principio de la titularidad pública que otorga al Estado áreas reservadas conforma otra fuente también del derecho económico. Tendríamos a nivel de la economía de mercado administrado, es decir, de economías mixtas, dos principios o fuentes fundamentales. Por un lado, pues el derecho a la iniciativa pública en áreas reservadas y por el otro el derecho a la iniciativa privada. Sin embargo, estos dos principios se encuentran siempre en igualdad de circunstancias. A estos principios o fuentes primarias pues suceden todas las demás expresiones normativas formales que apuntan pues a establecer un orden social y económico que sea compatible con la intervención de la economía en un marco de libertad y también de protección de derechos humanos. Es decir, se trata de poner en un mismo plano los derechos, por así llamarlos, autónomos con los derechos sociales que convergen en el Estado social de derecho. Tenemos como fuentes o formas de expresión de las normas jurídicas de contenido económico a la Constitución, a las leyes, reglamentos, decretos, circulares que permiten, prohíben o describen pues comportamientos a ejecutar por los agentes del proceso económico, es decir, los sujetos del derecho económico. Así, al marco constitucional pues deben responder las leyes, reglamentos, decretos y todas las demás expresiones jurídicas que facultan al Estado para dirigir y planificar el desarrollo económico. Dichas normas pues conforman específicamente el llamado orden público económico. Dichos principios y fuentes primarias, es decir, estas fuentes formales, pues no son neutras a los grupos de interés, a los grupos de presión que de cierta manera influyen al Estado. Entonces hablamos ahora de las fuentes reales que en determinadas circunstancias pues inclinan la aplicación estatal hacia un sentido u otro. El Estado, al ser árbitro intencional en el manejo de la política económica y de consecuencia del derecho económico en sí mismo, pues recibe influencia, recibe mediatización de variables que no necesariamente son jurídicas. Es decir, hay una transición de lo normativo a lo político, a lo sociológico, a lo económico, incluso a la presión o autonomía internacional de intereses ajenos al propio Estado. De esta suerte, las fuentes reales del derecho económico las podemos clasificar en nacionales y extranjeras. Dentro de las fuentes reales nacionales, pues tendríamos a los grupos de presión internos. Es decir, nos referimos a empresarios, agricultores, sindicatos, profesionales, consumidores, usuarios, en fin, un cúmulo de estos. Dentro de las fuentes reales extranjeras,
Pues estas las constituyen los organismos financieros internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, organismos internacionales pues que en su momento revisaremos. También dentro de esta clasificación de los extranjeros, pues tenemos a inversionistas, a banqueros internacionales, mercados externos, es decir, compradores y vendedores extranjeros, incluso gobiernos extranjeros con intereses en un país en cuestión. Sobre estas fuentes reales del derecho económico, pues también se habla o se clasifica en fuentes tecnológicas, económicas y sociológicas. Es decir, estos factores que inciden en la política económica y por ende también directamente en el derecho económico. Dentro de las fuentes tecnológicas, pues la tecnología constituye una mercancía escasa, concentrada en los países industrializados y su difusión, su adquisición, pues está limitada por monopolios de tipo transnacional. Estos monopolios que imponen pues sus condiciones a los compradores. Es también sabido que sin tecnología pues no hay desarrollo económico integral. Por esta misma causa, pues los estados se ven de cierta manera obligados a obtener este tipo de tecnologías. Dentro de las fuentes económicas, pues las economías de mercado, el mercado intervenido, las economías mixtas, pues rigen sus políticas monetarias y financieras en contextos interdependientes y que no controlan a nivel de país soberano. La disciplina monetaria, la disciplina financiera, por ejemplo, recomendada por el Fondo Monetario Internacional, es una variante independiente que afecta a todo el derecho económico de un país, sin limitaciones, a menos que se opte, por ejemplo, por cambiar integralmente el de su economía. Por último, las fuentes sociológicas pues apuntan a evaluar los efectos sociales de las medidas de política económica, medidas que se inclinan en favor del capital, es decir, de estimular la inversión, o en favor del trabajador, a estimular los consumos. El sistema sociopolítico es el indicador que le señala al propio derecho económico las fluctuaciones que puedan operarse, manteniendo el conflicto social bajo control y también pues manteniendo el equilibrio respecto de los grupos